Hola, ¿qué tal? El gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión del Fórum Global Argentina. Ustedes saben, desde Buenos Aires, desde la República Argentina, hace 19 meses, mejor dicho 20, porque hubo uno que obviamente también nos tomamos allá por enero, claro, un ratito de vacaciones. Pero hace 20 meses, casi 2 temporadas que estamos haciendo precisamente este programa de televisión, o como muchos quieren denominarlo precisamente, un evento virtual. Y por supuesto estamos siempre de Buenos Aires mostrándole lo que pasa precisamente en la República Argentina. Y es de cara al mundo. La Argentina mira al mundo, trata otra vez de insertarse en el mundo para poder obviamente tener una mejor calidad de vida. Y por eso pasan profesionales de toda índole precisamente aquí, por el Fórum Global Argentina. Ustedes saben que esto se transmite por TV Radio Miami, Radio Miami Internacional, con asociación estratégica con Radio Francia Internacional, Radio Mercosur, Radio de las Naciones Unidas y también con Radio Vaticana. Y el agradecimiento, como siempre, para todos nuestros sponsors que hacen el esfuerzo para poder acompañarnos en esto de cómo mostrar la Argentina en todos los continentes del planeta. El agradecimiento para CAEM, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, la principal entidad de la industria extractiva precisamente aquí en la República Argentina. También para 1770argentina.com, para la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen, para Radio Realpolitik, el grupo Realpolitik más que nada, también para expresonews.com, lo que tenés que saber, la nueva agencia de noticias que la inauguramos hace muy poquito, y claro está, para Finaer, la principal empresa líder en la Argentina de garantías de alquiler, que ya abrió 5 oficinas en España el año pasado y dentro de poquito va por otros países, dentro de un tiempo más, México, Portugal, por ejemplo. Se sigue expandiendo Finaer internacionalmente en el mundo. Y para la gente que necesita alquilar y necesita una garantía en la Argentina, le contamos que llegamos a vos gracias a Finaer, el sistema de garantías para alquilar líder de la República Argentina, con más de 8.000 inmobiliarias adheridas. ¿Escuchaste bien? Te digo el número exacto, 8.100 inmobiliarias adheridas de la República Argentina y más de 10 años de trayectoria, sí, casi 11 ya. Finaer es la mejor manera de garantizar contratos de locación, rápida gestión en tan solo 24 horas y el financiamiento en 12 cuotas más económico del mercado, sí, exclusivo de Finaer. Para alquilar tu tranquilidad y la de tus clientes, está precisamente en la garantía de Finaer. Visítanos en www.finaersociedadanónima.com.ar. Precisamente todos nuestros sponsors presentan hoy a las personas destacadas que van a hablar para contarles de qué se trata. Él es economista. Además es el jefe precisamente de economistas de la ONG, de la Fundación Libertad y Progreso, que tanto hace por la Argentina. También trabajó como asesor del Congreso de la Nación Argentina, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la capital federal de la República Argentina, y también fue asesor, además, de la Secretaría de Comercio Exterior de la Nación. Obviamente es licenciado en Economía, se recibió precisamente en una de las instituciones más importantes donde se puede estudiar aquí en la República Argentina, que es el SEMA, y está haciendo también ya estudios de posgrados en la misma línea, hablando de economía, claro está, en la misma institución. Él nos va a hablar de los pilares del proteccionismo argentino. Les recuerdo a nuestros panelistas, tienen 10 minutos para exponer su tema y en la segunda ronda, en el mismo orden, van a tener 3 minutos cada uno para poder sacar conclusiones sin debate de por medio, reitero, sin debate de por medio, sacar conclusiones de su propia exposición de la primera ronda. Así que tiene sus 10 minutos, tiene la palabra precisamente Eugenio Marí. Muchas gracias, Sergio. Los saludo a todos los que nos están escuchando. Efectivamente, sí, voy a tratar de, en 10 minutitos, explicar un poco esto del proteccionismo argentino. Y me gustaría arrancar primero vinculando esto que parece una entidad extraña, que nosotros llamamos proteccionismo, pero que realmente tiene impactos muy importantes en Argentina y en la Argentina del día a día, ¿sí? Yo, si tuviese que ponerle un título a lo que les voy a contar, me parece que debería ser "El proteccionismo es pobreza", ¿sí? Y es tal vez uno de los principales desafíos que hoy tiene el país, ¿sí? Si nosotros vemos las estadísticas, las últimas, tenemos 17 millones de compatriotas bajo la línea de pobreza, tenemos más del 50% de los menores de 14 años bajo la línea de pobreza, y además, algo novedoso para Argentina es que 1 de cada 3 trabajadores es pobre. Esto es algo que en el país
hace varias generaciones que no pasaba. Si ustedes nos vamos un par de décadas atrás, la forma para salir de la pobreza en Argentina era trabajando, ¿sí? Haciendo un trabajo formal, creciendo, ahorrando, etc. Y en cambio hoy nos encontramos con que trabajar, ¿sí? Dicho en latín, romperse el lomo, ya no es sinónimo de salir de la pobreza. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe a que básicamente el trabajo en Argentina es cada vez menos productivo, ¿sí? Por más de que los argentinos seguimos trabajando, ¿sí? Los niveles de desempleo son bajos, ¿sí? Estamos ahí al pie del cañón, la realidad es que la productividad en el país ha ido bajando a lo largo de los años. ¿Y eso en qué se ha traducido? Bueno, básicamente en lo que decíamos al principio, trabajadores pobres. Y esto no es algo particular de un sector, no es de la industria, ni de los servicios, ni del agro en particular, sino que está ocurriendo transversalmente en toda la economía. Y cuando empezamos a buscar cuáles son las causas detrás de esta caída en la productividad de Argentina y consecuentemente trabajadores pobres, nos encontramos con que el proteccionismo es uno de los principales pilares. ¿Y a qué me refiero con proteccionismo? Me refiero a esta suerte de muralla que ha levantado Argentina, que la ha levantado con su política económica, y que básicamente nos hace cada vez más difícil vincularnos con el resto del mundo. Vincularnos en todo sentido, ¿eh? Esto implica desde no aprovechar oportunidades, no aprovechar inversiones, no aprovechar tecnologías, no aprovechar ideas que están circulando en el resto del mundo. Y entonces, si seguimos en esta línea de, bueno, esta muralla, ¿sí? Tratar de entender cuáles son los ladrillos que han compuesto esta muralla. Y acá nos encontramos básicamente con tres grandes pilares, ¿sí? Un pilar que tiene que ver con los impuestos, un pilar que tiene que ver con las regulaciones y un pilar que tiene que ver con lo que los economistas llamamos el mercado cambiario, ¿sí? Que tiene que ver con más del 30%, lo cual básicamente genera un brutal sesgo antiexportador para todo el país que se traduce en que perdamos cada vez más oportunidades. Doy un ejemplo muy claro. Si vemos los últimos 20 años, la producción agroindustrial en Brasil se duplicó. La producción agroindustrial en Argentina aumentó 20%. ¿Eso qué es? Bueno, que Argentina no estuvo a la altura para poder aprovechar la oportunidad que fue el mundo en los últimos 20 años. ¿Eso tiene que ver con nuestro sector productivo? No, tiene que ver con las reglas de juego que estamos poniendo. Y esto lo podemos trasladar a muchos otros sectores. Hace poco salían informes sobre los jóvenes que exportan cerveza a Argentina porque tienen las obligaciones de liquidar divisas, ¿sí? Que entonces entran en unos esquemas realmente bizarros en los cuales tienen que tirar dinero al exterior y después armar cuentas y empezar a triangular. Bueno, en fin, realmente cosas que lo que terminan haciendo es que la producción en Argentina sea cada vez más costosa, ¿sí? Que la formalización del trabajo en Argentina sea cada vez más costoso y que cada vez perdamos más oportunidades. Doy otro ejemplo, ¿sí? En la línea de estos pilares del proteccionismo argentino. Argentina durante 2020 tuvo la peor recesión desde el año 2002, ¿sí? 2001-2002. En 2021, cuando la economía se estaba recuperando, había sectores que habían empezado a liderar la recuperación y ¿con qué se encontraban? Con que no tenían los insumos para producir. Y esto sigue pasando hoy. Sectores en Argentina que están dispuestos a generar trabajo, a crecer y tienen trabas de acceso a insumos. Casos particulares, las bodegas en Mendoza, que no pueden acceder a botellas, a corcho, los productores agroindustriales con problemas para acceder a fertilizantes. El Banco Central hace menos de 2 semanas tuvo que sacar una normativa especial para permitirles a los productores acceder a fertilizantes. Una cantidad de cosas realmente que si uno se lo trata de explicar a un extranjero, a un productor de otro país, realmente no se entiende. Y que justamente se traducen en que en Argentina cada vez haya menos inversión. Menos inversión significa menos productividad y menos productividad significa trabajadores más pobres. Y con esto, fíjense cómo volvimos al principio, que es proteccionismo, menos inversión, menos productividad, trabajadores pobres, y cerramos de alguna forma el círculo argentino, porque ¿qué pasa? Nosotros, ¿cómo intentamos salir de este círculo?
con la vieja idea de los años 70 de vivir con lo nuestro, ¿sí? De la sustitución de importaciones. Fíjense que en Argentina la sustitución de importaciones es un concepto que vuelve, que se recicla, que vuelve a aparecer ahí una y otra vez, y que significa básicamente cada vez más proteccionismo. ¿Bajo qué lógica? Bajo la lógica de decir hay que cuidar a algunos sectores para que crezcan, etc. Pero lo que perdemos en el camino es tan grande que al final del día la economía argentina siempre está peor. Y entonces acá, sí, y voy a tratar de no excederme con el tiempo, ¿sí? Me gustaría dedicar algunos minutos a si realmente nosotros terminamos de comprender qué es este círculo vicioso en el que está Argentina de proteccionismo y pobreza. La pregunta es cómo romper el círculo, ¿sí? Y la realidad es que el círculo se rompe básicamente saliendo de ese círculo. En ese sentido, de la misma forma que había tres pilares del proteccionismo, el pilar impositivo, el pilar regulatorio y el pilar cambiario, básicamente hay que ir derribando cada uno de esos pilares. Eso implica reducir hasta eliminar los derechos de exportación, eliminar las regulaciones, en gran medida discrecionales, que están a la buena de Dios de los funcionarios, que permiten que ciertas empresas exporten y algunas no, que algunas importen y otras no, y a su vez transparentar y normalizar lo que es el acceso al mercado de cambios para que, bueno, para que los productores puedan acceder libremente y se puedan hacer las operaciones normales, ¿sí? De cualquier país que tiene que ver con el comercio exterior y las inversiones. Y al mismo tiempo todo eso debería estar enmarcado en un paraguas institucional que le dé credibilidad, ¿sí? Y sostenibilidad de largo plazo. ¿Cuál es este paraguas institucional que han adoptado los países? Bueno, los acuerdos de libre comercio. Si nosotros vamos ruta 40 y cruzamos la cordillera del otro lado, nos encontramos con Chile. Chile tiene acuerdos de libre comercio, sí, tratados internacionales que le permiten comercio sin impuestos con 90% del mundo. Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón, todos los principales mercados mundiales. Volvemos acá a Argentina y ¿con qué nos encontramos? Con una situación totalmente adversa. Impuestos internos, derechos de exportación, no tenemos acuerdos, en fin. Y encima de todo le sumamos reglas de juego discrecionales que van cambiando, ya ni te diría año a año, sino semana a semana prácticamente. Entonces, para terminar de romper el círculo, ¿sí? Además de atacar los pilares, tenemos que dar una certidumbre institucional de que esas nuevas reglas de juego, que son las que básicamente tiene el mundo, se van a mantener a lo largo del tiempo. Y en ese sentido, a mí me gustaría destacar la importancia que tienen los tratados internacionales. Y con esto, para no excederme en el tiempo, te devuelvo la palabra, Sergio. Bueno, perfecto, que está más que claro. Gracias también por cumplir con los tiempos, como indica el reloj precisamente y el mundo de los medios, ¿no? Es tirano todo lo que es radio y televisión, pero esto funciona de esta manera. Bueno, ahora vamos a escuchar precisamente entonces a un productor agropecuario, precisamente, que es autoconvocado. Quiere decir que es productor agropecuario en serio. No depende de otra cosa, no está para otra cosa, está para defender solamente a su sector. Y precisamente les cuento a la gente que los autoconvocados han generado una marcha histórica hace muy poquitas horas en la Plaza de Mayo aquí mismo. Entonces, por eso mismo, él nos va a hablar acerca de el antes, el durante y el después del 23A, es decir, del 23 de abril, donde tuvo lugar esta histórica marcha del campo en contra, obviamente, del gobierno nacional, del gobierno argentino actual. Así que tiene la palabra precisamente Dieter von Pannwitz. Hola Sergio, un gusto estar en contacto con vos y con tu audiencia. Y bueno, con respecto a la actividad agropecuaria, escuchando atentamente a mi antecesor, coincido totalmente con los puntos que él ha explicado muy acertadamente, porque justamente son los puntos claves que afectan a todas las actividades económicas del país, ¿no? Entre ellas la producción agropecuaria. Si vamos a arrancar, como vos pediste antes, el día 23, es el por qué nosotros salimos a la protesta, por qué nosotros evaluamos salir a decir
a la calle lo que nos está pasando y por qué elegimos Buenos Aires para hacerlo. En primer lugar, la producción agropecuaria viene siendo castigada, como yo diría, la mayoría de las actividades económicas del país desde muchos años. La actividad agropecuaria desde hace 20 años viene aportando en concepto de retenciones el equivalente entre lo que se viene incluyendo los diferentes tipos de cambio y dinero aportado por retenciones, cifras cercanas a los 300.000 millones de dólares. Esto fue implementado justamente en un primer momento para corregir errores del tipo de cambio en el 2002. También justamente fue un aporte de la actividad agropecuaria para justamente combatir la pobreza, combatir la indigencia, tratar de que la economía del país tenga, ¿no es cierto?, tenga una salida. Y a lo largo de estos 20 años que hemos visto, que el camino evidentemente no es el adecuado, porque tenemos más pobreza, más indigencia, la economía del país va en un tobogán. Por lo tanto, el camino no fue el correcto. Nosotros a lo largo y ancho del país hemos hecho durante estos años protestas, nos hemos reunido en diferentes asambleas, hemos tomado algunas medidas, pero evidentemente el gobierno nacional no nos escuchó. Los gobiernos de turno me refiero, no solamente a este último, sino los gobiernos de turno. Llegó el momento que ya podemos decir la presión fiscal, sino la opresión fiscal en la cual estamos inmersos, todas las actividades económicas del país, entre ellas la agropecuaria, está en un punto límite. Por lo tanto, en las últimas asambleas realizadas en los últimos meses, más de 20 asambleas, se tomó la decisión que había que hacer algo, que había que levantar la voz, hacernos oír, y el tema era el lugar. Hubo diferentes propuestas, el interior del país, como Córdoba, o Buenos Aires. Y decidimos ir por votación, por mayoría, a Buenos Aires, marchar a Buenos Aires, porque como dice el dicho, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Ese fue el motivo que nos llevó a impulsar esta movilización, que esto empezó trabajándose en el Grupo Independencia. El Grupo Independencia, quiero aclarar que es un grupo de productores autoconvocados, productores que pertenecen a entidades de base. También hay comerciantes, gente que no está en la actividad agropecuaria, hay diferentes espacios también, por lo cual en consenso decidimos marchar el día 23 de abril, con una consigna: no solamente la actividad agropecuaria, sino todas las actividades económicas del país. Y eso fue lo que hicimos. Ahora bien, llegamos a Buenos Aires el día 23 y nos encontramos con una sorpresa, yo no sé si agradable. La emoción de la gente, ver la Plaza de Mayo llena, ver Diagonal Norte lleno, Diagonal Sur, Avenida Rivadavia, la calle Rivadavia, perdón, y mucha gente llorando, pero no lloraban de emoción, lloraban de angustia. Y lloraban de angustia porque muchas de esas personas que venían del conurbano bonaerense eran personas que hace muchos años y durante todos estos años fueron expulsados de sus lugares de origen. Gente que habían tenido 50 hectáreas, por ejemplo, de campo, divididos en varios hermanos, que no pudieron sostenerlo y fueron a buscar un futuro, a buscar una salida laboral a Buenos Aires. Y hoy se encuentran que están inmersos en la miseria en el conurbano bonaerense. Entonces nos encontramos con personas que nos agarraban de la mano, llorando y diciendo que tenían esperanza de que el campo se había movido, de que el campo había salido, que ellos esperaban y añoraban a volver a sus lugares de origen. ¿Con esto qué quiero decir? Que la actividad agropecuaria es una actividad económica más del país, muy importante, pero no es la única. Y muchas personas que justamente estaban el día 23, que estamos hablando de más de 100.000 personas, eran gente que no tenía nada que ver con la actividad, pero que veían en nosotros una esperanza. Por eso fue que nosotros también en esta ocasión no solamente fuimos con la protesta, sino fuimos con propuestas. Presentamos un proyecto para eliminar totalmente las retenciones, lo que consiste
justamente explicando que nosotros con ese proyecto estamos garantizando que el Estado no se desfinancia. Es una falacia que el Estado se desfinancie sacando retenciones. ¿Y por qué es una falacia? Porque si estamos con un gobierno que simpatiza con la socialdemocracia o con otros países, por ejemplo, con políticas como la que fue la de Evo Morales en Bolivia, la de Pepe Mujica en Uruguay o la de Lula en Brasil, todos esos países progresaron y siguen avanzando y nos pasan por encima con los niveles de producción sin tener retenciones, jamás han tenido retenciones y con un tipo de cambio único. Y quiero aclarar también que eso, más que las retenciones, afecta ese desdoblamiento, esa brecha cambiaria. Por lo cual estamos demostrando que nosotros, que las políticas que tanto le gusta a este gobierno, en ningún país donde se aplican retenciones. Y nosotros con nuestros estudios avalamos que no hay desfinanciamiento del Estado, porque en un primer año se ingresarían a las arcas del Estado por mayor productividad 10.000 millones de dólares. Lo único que tiene que hacer el gobierno nacional es eliminar los subsidios que se le dan a Tierra del Fuego, que son 250.000 millones de dólares. Y ustedes me dirán, hay 6.500 puestos de trabajo en Tierra del Fuego. ¿Qué hacemos con esa gente? Serían realmente, inmediatamente reubicadas, porque en el primer año se generarían más de 300.000 puestos de trabajo por aumento de actividad de la agroindustria, que hoy tiene un 30 o un 40% de actividad ociosa, y por el mismo aumento de demanda de trabajo en la actividad agropecuaria y en todas las actividades que rodean a la actividad agropecuaria, ¿no? En las diferentes comunidades del interior del país. Por lo tanto, nosotros vemos la salida, ya hemos llevado esos proyectos a toda la oposición, hemos hecho una entrega simbólica al gobierno nacional y esperamos que nos escuchen, porque justamente la salida está en generar fuentes de trabajo, fuentes de trabajo genuinas. Nosotros estamos en condiciones de hacerlo, y bueno, solamente nos tienen que liberar las fuerzas productivas. Eso es lo más importante. Por lo tanto, estamos en condiciones hoy de decir que la actividad agropecuaria puede ser una gran salida para el país. Y les voy a decir otra cosa que fue muy importante el día 23. El día 23 fue un punto de inflexión importante en la sociedad argentina, porque las comunidades del interior, los ciudadanos de las comunidades de pueblos y ciudades del interior del país, los productores agropecuarios, se unieron con la ciudad de Buenos Aires, con los ciudadanos de Buenos Aires, con los ciudadanos de Capital, con los ciudadanos del conurbano, todos en un mismo pedido. Queremos trabajar, queremos libertad para trabajar y queremos progresar. Terminamos con ese relato de que es el campo o la ciudad. También terminamos con el relato que es el campo o la industria, a través del proyecto de ley del cual nosotros presentamos. Porque justamente lo que nosotros estamos haciendo es promover la industria nacional, no la industria prebendaria, sino una industria nacional sana, competitiva, porque nosotros lo que estamos pregonando no es solamente la eliminación de retenciones para granos, sino para todas las actividades económicas del país. Justamente como hablábamos antes, el asesor, por ejemplo, la industria del software. ¿Por qué tienen que hacer tantos artilugios para poder exportar sus productos al exterior? Lo mismo pasa con cualquier tipo de industria que hoy está exportando que tiene que pagar retenciones. Entonces eso justamente a lo que voy es que es volver a lo que hizo grande este país. Terminamos con ese relato de que si este país es industrializado o es agroexportador. Este país tiene que ser como fue desde mediados del siglo XIX hasta poco antes de 1930, yo diría plenamente hasta 1916 y después algunos años más, donde tanto la industria como el campo iban de la mano. Hicieron que este país sea una de las primeras potencias del mundo. Lo podemos volver a hacer ayornándonos, obviamente, a las condiciones del siglo XXI. Pero tenemos todo para hacerlo. Tenemos la capacidad, tenemos la gente capacitada para llevar adelante ese trabajo, tenemos las ganas y sobre todo el capital humano. Bueno, eso es un poco la situación pasada, actual y la que esperamos a futuro del sector, de la actividad agropecuaria, que también siempre ustedes me van a escuchar hablar de actividad, no de sector, porque no somos una porción de la sociedad, somos parte de la sociedad, somos parte de una sola cosa, de un país.
y por eso hablamos de actividad y no de sector. Clarísimo. Gracias, Dieter. Realmente, le cuento a la gente, a los ciudadanos del mundo, más de 100.000 personas se ha calculado que justamente acudió aquí a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la enigmática Plaza de Mayo. Hubieron en otras ciudades de otras capitales de provincias, precisamente del resto de la Argentina también, gente, así que eso es además. Y la cobertura ha sido inmensa de medios grandes, chicos, y también medianos de la Argentina y del mundo, porque varios medios, varios colegas extranjeros también realizaron una cobertura y algunos minuto a minuto de lo que pasó en dicha marcha, realmente realizada por los autos convocados. No quedó adentro de la mesa de enlace para que la gente que sepa de qué se trata. En este caso, la mesa de enlace no participó, se perdió precisamente de participar del evento organizado por el campo más grande en su historia. Superó a todo lo del 2008, ¿recuerdan? La 125, tan famoso, sin embargo, fue aún más importante y también más importante que lo que se hizo el año pasado, el 9 de julio, allí justamente en San Nicolás de los Arroyos, en plena provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora tenemos nuestro último panelista para cerrar la primera ronda. Le recordamos que cada panelista desarrolla un tema en 10 minutos, solamente tiempo, en este caso de radio y de televisión. Él es abogado, es diputado nacional MC, es decir, con mandato cumplido, pero además también preside una ONG que se denomina Justa Causa. Y él nos va a hablar de un tema muy trascendental también, fronteras adentro, para el destino de la República Argentina. Hace referencia a la justicia. Estamos hablando de no, sería el título, no, reitero, al manoseo en el Consejo de la Magistratura. Tiene la palabra precisamente Jorge Enríquez. Muchísimas gracias a todos. Discúlpenme por la demora en incorporarme, pero estamos con las elecciones del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que para los abogados, un grupo minúsculo de la sociedad, son muy importantes. Y digo esto porque cuando hablamos de algunos temas, en realidad el título era no al manoseo del Consejo de la Magistratura, que es también no al manoseo de la justicia en definitiva. Y cuando hablamos de este tema, realmente, y uno ve con una pobreza lacerante que está pasando Perdón, ¿me ven ustedes? Sí, sí, totalmente. Con una pobreza lacerante que está pasando el 50%, a ver si, porque yo no veo nada, ahora sí. Con una pobreza lacerante, decía que pasa el 50%, con la gran mayoría de nuestros jóvenes que se encuentran en un estado, más de 2/3 partes de los jóvenes están en una situación de pobreza, con alarmantes índices de inseguridad, con un desempleo feroz, con un gasto público que está absolutamente desbocado porque no se hacen las cosas que se tienen que hacer, y uno se pone a hablar de un cargo más o menos en el Consejo de la Magistratura y realmente esto no le importa al común de la gente. Y es cierto esto. ¿Por qué? Porque hoy uno ve que la realidad pasa por un país que, teniendo todos los recursos materiales, yo de los recursos humanos los dejaría de costado. Yo hablaría de los recursos materiales. Y después voy a hablar por el tema de los recursos humanos. Todos los recursos materiales a su alcance no logra despegar. Y ya no es solamente de una década, 2 décadas, sino que esto arrancó concretamente a partir del año 30. Yo lo sitúo en esa época cuando se da la primera sonada militar, el primer cuartelazo, y después que empiezan las políticas demagógicas de todo tipo, con algunos intervalos que fueron justamente gobiernos no peronistas, como el de Arturo Frondizi, el de Arturo Humberto Iriart, el de Raúl Alfonsín y el de Mauricio Macri, único que pudo terminar su mandato normalmente. Pero los problemas de la gente pasan por una inflación que carcome el poder adquisitivo de los salarios, hoy pasa por otros andariveles. No obstante eso, no voy a escapar el tema porque es un tema que me apasiona, el tema del Consejo de la Magistratura, porque esto en definitiva también tiene que ver con todos nosotros. Si no, acá el amigo del interior sabe bien que hubo un fallo muy importante que estableció el tema de las retenciones en su justo punto, que fue el fallo Camaronera Patagónica. Cuando lo escuché hablar a Dieter, no puedo menos que coincidir absolutamente con él, pero quiero centralizarme por unos minutos en el tema del Consejo de la Magistratura.
El Consejo de la Magistratura es una institución que fue incorporada en el año 1994 en la Convención Constituyente de Santa Fe, que tenía como propósito que, cumpliendo el artículo 16 de la Constitución Federal, todo el mundo le debiera su cargo a su idoneidad y no a ser marido, esposo, hijo, hija, padre, amante, novio, etcétera, de el diputado de turno, que fuera el que la acomodara. Y llegar a la magistratura gente que no tenía la capacidad ni técnica, ni profesional, ni humana para acceder. ¿Qué pasó? La ley se fue demorando y cuando establecía claramente ese artículo 114 de la Constitución, que tenía que haber una equilibrada proporción entre los órganos representativos de la voluntad popular, estos son los órganos políticos, y los órganos técnicos. ¿Qué fue lo que pasó? Se dictó una ley que no fue el ideal, que fue la ley 24937, que estableció 20 miembros. Esta ley establecía una equiparación porque ponía 4 jueces federales, el presidente de la Corte, 4 abogados, 4 diputados, 4 senadores y 2 profesores universitarios y un representante del Poder Ejecutivo. Más allá que el representante del Poder Ejecutivo era absolutamente innecesario, esto hizo que hubiera una intromisión del poder político, pero atenuada. Obviamente cambiaron los vientos y en el año 2006, cuando asumió como presidente Néstor Kirchner, en el 2003, pero esto fue en el 2006, su mujer impulsó un proyecto para bajarla de 20 a 13. Claro, si vos formas parte de una banda de delincuentes, sos la jefa o el jefe, porque en realidad la asociación ilícita reconoció un primer jefe, que fue Néstor Carlos Kirchner, entonces evidentemente vos tenés que tener una justicia absolutamente cooptada, vos tenés que tener una justicia que te sea absolutamente servil. ¿Cómo lo lográs? Que haya mayor representación política. ¿Por qué? Porque, no porque la política sea servil, sino porque dentro del ámbito de la política vos vas a tener una representatividad, si sos mayoría, elevada en relación a la minoría. Si a eso le sumás que tampoco vienen de un repollo, ni los abogados que integran el Consejo, ni los jueces, podés llegar a hacer una linda componenda y entonces quedó desvirtuado totalmente el propósito que tenía el Consejo de la Magistratura, más allá que se demoró mucho la declaración de inconstitucionalidad, 15 años en las distintas instancias, este organismo ha vuelto a tener su composición anterior. ¿Pero qué pasó? Como los tiempos siguen soplando muy feos para los Kirchner, sobre todo para la jefa de la banda, sus hijos, secuaces y cómplices, decidieron entonces meter mano de alguna manera, entonces empezaron con esta suerte de artimaña mafiosa para sacarle un representante a la oposición en el Senado, poner uno de ellos, logran un juez federal de Paraná, un juez federal de una instancia inferior, una primera instancia, se alza contra un pronunciamiento de la Corte. Bueno, todas cosas que en un país en serio, la verdad que te digo una cosa, yo la doy clase la semana que viene de clase en Barcelona, en la Universidad Patriota de Barcelona, San Pablo de Madrid, Europea de Roma y la Universidad de las Ciencias y las Artes de Cádiz. A mí me cuesta mucho trabajo que la gente comprenda esto, pero esta es la realidad que nosotros estamos viviendo cotidianamente. Hay una persona, que es la presidenta en ejercicio, porque ejerce ella el poder, de la República, que puso formalmente a un señor como presidente que se llama Alberto Fernández. Alberto Fernández fue siempre un gerente al servicio del que mejor le pagaba. Empezó con su trayectoria con una formación de extrema derecha y así fue recalando los lugares donde más o menos con un oportunismo, bueno, no hace falta que lo diga, no resiste ningún archivo. Nos encontramos ahora con que esta señora está viendo que están meneando la soga en la casa del ahorcado. ¿Por qué? Porque ve que Debido fue preso, ve que Vudú fue preso, pero mientras tanto fueron presos. Ve que la Sorobae fue preso y ve que la terminal es en ella. Tiene 2 causas ahora, Vialidad y OTESUR, que pueden salir en juicio oral y público antes de fin de año. Entonces necesita tener un Poder Judicial adicto. Como esto le falló con el Consejo de la Magistratura, ¿qué hace? Un proyecto, imagínense ustedes, estamos hablando de la marcha del campo el otro día. Imagínense, yo, presidente de la República, en un país que que sé que no voy a cumplir con el Fondo Monetario, que tengo un país en llamas, que tengo la calle hirviendo, que tengo los movimientos sociales que me ocupan toda la ciudad de Buenos Aires, que tengo el campo, que más allá de lo que dice Dieter, yo entiendo que el campo es la fuerza
más importante que hoy tiene el país, la fuerza productiva más importante que tiene el país. Necesitamos dólares, ahorcamos al campo con los dólares, hacemos todo al revés. Pero mientras tanto, ellos están en su jueguito de poder a ver cómo pueden zafar de ir presos. Esto es la realidad. Yo podría hablarles de los sistemas comparativos del Consejo de la Magistratura con Francia, Italia, España, donde funciona, en otros lugares del mundo, pero me parece que hoy hablar de este tema del Consejo de la Magistratura, que como dijo en el título, está manoseado con un solo propósito, que es lograr la impunidad de toda esta banda que ha saqueado el país, que se robó un producto bruto entero. Cuando Esper dijo ayer en un programa de televisión, todos se horrorizan, que Kirchner era chorro, yo creo, a lo mejor dijo chorro, tenía que haber dicho delincuente, hubiera sido más cortés, pero yo creo que no está tan desacertado, porque si vemos que los fondos de Santa Cruz desaparecieron, si vemos que YPF fue regalada al grupo Eskenazi, y si vamos viendo, claro, ustedes me dirán, en todos estos casos, obra pública, en el caso YPF, no fue la política, los políticos solo perversos, ¿sí? Hubo una concupiscencia con el otro sector, que era el sector, por eso hay 60 y pico de empresarios arrepentidos en la causa de los cuadernos, porque el cohecho tiene que tener dos partes, ¿eh? Actor y coimero y coimeado, tiene que tener las dos partes, no nos confundamos, porque acá, en otros países del mundo, funciona un sistema de compliance, que acá no funciona en la Argentina, que una empresa que intenta coimear, si no vayamos a ver lo que le pasó a Siemens en Alemania cuando quiso coimear en la Argentina, vayamos a ver lo que ha pasado con Estados Unidos cuando alguna empresa se quiso hacer salir de quicio en la Argentina, la sanción que le impusieron. Entonces, totalmente. Estamos ya en el tiempo cumplido, Jorge, por favor, redondeemos en 30 segundos. Redondeo de esta manera, diciendo que estamos en presencia de un sistema montado por el kirchnerismo en función de los intereses de una familia. No es un proyecto colectivo, sino que es un proyecto dinástico, es el mismo proyecto que trajeron de Santa Cruz. Solamente gente inculta, gente que no tiene la capacidad para pensar, podía decir que aquello que fue exitoso en Santa Cruz no lo iban a llevar a la nación. Hablando en términos futboleros, equipo que gana no se cambia. Esto es lo mismo. El populismo pulveriza la seguridad jurídica y pulveriza un capitalismo virtuoso y equilibrado, porque no reconoce ningún tipo de reglas, porque es una tiranía clientelar y publicitaria. Entonces, mientras no entendamos esto, yo estoy de acuerdo con todas las recetas, me he estado 4 años desgañitando, he votado en contra de los aumentos de los impuestos, todos, resisto al archivo, he votado en contra de una ley de alquileres que hizo un compañero de la bancada nuestra, un desastre, tipo Vesky, un mamarracho, he votado en contra de las emergencias, porque las emergencias, ¿qué son las emergencias? Son la salida que tenés cuando sos incapaz de resolver el problema. Entonces tira la emergencia, pateás el problema para adelante, pero el problema sigue estando. Es un placebo que estás dando con la emergencia. La emergencia es como un talismán a cuyo conjuro nosotros pensamos que se solucionan todos los males. Entonces, cuando yo lo escucho hablar a Dieter, digo, y acá termino con este punto, que el campo, hay un libro de Daniel Músic espectacular, que se llama 3 países, 3 destinos, Australia, Canadá y la Argentina. La Argentina en el año 30 estaba, pero sexto país en el mundo, sexta potencia en el mundo. Australia y Canadá, ¿qué se dieron cuenta? Praderas fértiles, llanuras, se dieron cuenta que la riqueza no estaba ahí. La riqueza nuestra, ¿dónde estaba? Estaba en el campo y estaba en lo que está debajo de la tierra, pero es más fácil lo del campo, es más fácil, por muchos motivos, es más fácil, con menos costo, que se puede levantar una cosecha, que lo que cuesta con el fracking y con todos los sistemas de exploración y de cateo para sacar el gas. Entonces, el campo, que siempre fue a quien es la gallina de los huevos de oro, que siempre era exprimido. Pero, ¿por qué no vemos al revés? En otras economías, si entran 100 pesos y gastamos 120, esos 20 lo paga alguien, o lo pagará el gerente del banco, después lo pagará el acreedor hipotecario que nos va a ejecutar el bien dado en garantía de un contrato de mutuo. ¿Por qué seguimos exprimiendo el campo? Controlemos el gasto, y a eso voy. Bien. La mejor manera yo digo, las retenciones saquémoslas. Yo no estoy para decir no aumentar las retenciones, hay que eliminarlas. Las retenciones es
es un impuesto directamente, o sea, los derechos de exportación es una mentira, es un impuesto más, uno de los 177 impuestos nacionales, provinciales y municipales que pagamos. Hay que sacarlo para dejar. Yo sé que algunos me dirán, ¿qué hacemos con la gente? Lo que decíamos recién de Tierra del Fuego, pero tampoco podemos tener de que 6.000, 7.000 personas sean. Es imposible que tengamos que 25 millones de argentinos cobren del Estado un cheque todos los meses que los contribuyen a ello 12 millones de argentinos. O sea, hay 12 millones que laburan para 25 millones de gente que no trabaja. Bien, Jorge, estamos totalmente pasados del tiempo y del tema también. Te pido disculpas, pero tenemos que continuar con la temática precisamente del programa. 10 segundos más para redondear tu idea, pero 10 segundos, por favor. La idea es simplemente que que más allá que hoy no lo vemos, el tema de la justicia es muy importante, más allá que la coyuntura nos devora los problemas de pobreza, inflación, inseguridad, etcétera, porque si no hay una justicia independiente no hay libertad, y si no hay libertad no hay república. Nada más que eso. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Ustedes escucharon precisamente el tema de las justicias y otras hierbas, de la experiencia precisamente de un diputado nacional que muchos extrañan, insisto, en el Congreso de la Nación, de acuerdo a los políticos que supieron entrar desde el 19 y el 21 para esta fecha. Vamos ahora sí ya a comenzar la segunda ronda. Les recalcamos a nuestro público de todo el mundo, pero también a nuestros panelistas que ahora van a tener 3 minutos cada uno para resaltar, solamente 3 minutos para resaltar antes del cierre, lo más importante de lo que hablaron ustedes mismos, precisamente de sus propias exposiciones en la primera ronda. Pero antes el agradecimiento, como siempre, para CAEM, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, para 1770argentina.com, para la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen en la República Argentina, para el Grupo Realpolitik, para expresonews.com y también para Finaer, Garantías de Alquiler, la empresa líder precisamente en garantías de alquiler en la República Argentina, ya con 5 oficinas precisamente en España y también prontamente, dentro de poco nomás, en Portugal y también en México. Entonces, comenzamos ya con los 3 minutos precisamente de Eugenio Marí. Gracias, Sergio. Bueno, voy a tomar algunas cosas del diputado Enríquez y también de Dieter, ¿sí? Básicamente para tratar de poner lo que yo hablé del proteccionismo en perspectiva, ¿sí? El proteccionismo argentino, que va desde el punto del sesgo antiexportador que tenemos y también desde todas las trabas a las importaciones y el famoso vivir con lo nuestro, es parte de un sistema económico que ha implantado Argentina. ¿Sí? Es algo integral que hoy tenemos. Y justamente, ¿cuál es el principal problema? Que ese sistema hoy está demostrando que cada vez beneficia a menos personas, a menos actividades económicas. ¿Sí? Si hoy nos ponemos a mirar, la actividad agroindustrial está con un montón de trabas, ¿sí? Un montón de dificultades productivas. Vamos a la actividad industrial, la industria manufacturera, lo mismo, ¿sí? Porque tampoco a la industria le está yendo bien. Vamos a los servicios, nos encontramos un panorama similar. En toda la economía argentina hay cada vez más informalidad. Es todo un sistema económico que en su madurez ha mostrado su verdadera cara, y su verdadera cara es la pobreza y cada vez menos producción. Entonces, si bien yo hablé de cuál es el mecanismo para salir de este esquema proteccionista, la realidad es que la apertura de la economía al mundo, ¿sí? Integrarnos con el resto del mundo para aprovechar las oportunidades, para competir, para que los argentinos seamos cada vez más productivos, tiene que estar en el marco de una reforma integral de ese sistema económico. Tenemos que cambiar el sistema económico argentino tal cual es. ¿Sí? Acá ya se ha hablado de los impuestos. Argentina tiene 170 impuestos. Eso no se encuentra en ningún lugar del mundo. Tenemos miles y miles de regulaciones. Los exportadores tienen que presentar declaraciones juradas para exportar. Tienen que pedirle permiso a la Secretaría de Comercio para importar. Tenés que pedir permiso a los municipios, a las provincias para poner un local. Se pagan tasas por publicidad en algunos lugares, pero con la publicidad dentro del local.
Entonces, hemos entrado en un sistema económico que realmente es perverso y que entonces exige realmente un cambio, pero ya no es un cambio, lo que los economistas llamaríamos algo micro, es un cambio macro, es conceptual el vuelco que tiene que dar la economía argentina. Y ahí uno de los principales pilares es el impositivo, y del otro lado tiene que venir, obviamente, el del gasto público, ¿sí? Los argentinos tenemos que repensar cuál es el Estado que queremos, cuáles son las funciones que tiene que tener el Estado argentino, y en base a eso, definir para dónde queremos ir. ¿Sí? Hoy el Estado argentino, la mayor parte de sus gastos está en actividades que, si uno le pregunta a cualquier ciudadano argentino, son improductivas, no se valoran, y sin embargo ahí están. Y por eso pagamos impuestos, y tenemos deuda, y tenemos inflación. Entonces, hay que cambiar realmente el sistema de fondo, avanzando hacia, conceptualmente, es más libertad para producir, más libertad para emprender, más libertad para innovar, ¿sí? Y esa libertad es la que básicamente la que persiguen los argentinos que hoy estamos viendo que se van del país, ¿sí? Ese es un ejercicio de introspección que tenemos que hacer los argentinos desde el punto de vista económico y ver nuestros compatriotas que hoy buscan oportunidades en otro lado. ¿Qué es lo que están buscando? Lo que están buscando es libertad económica, y hacia ahí es donde tenemos que avanzar. Me parece que esa, yo te diría, es la principal lección que quiero transmitir. Perfecto, clarísimo, ¿eh? Muchísimas gracias, Eugenio. Bueno, ahora vamos a escuchar entonces los 3 minutos del productor agropecuario, ¿eh? A ver cómo puede sintetizar lo que ya comentó, obviamente, en la primera ronda. Tiene la palabra entonces Dieter von Pamels. A ver. A ver, Dieter. Ahora sí. Si nos escuchás. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, vamos a tratar de ser Ahora sintético. Justamente el sector agropecuario, o mejor dicho, vamos a arrancar por el populismo. El populismo necesita 2 factores fundamentales para funcionar: dinero y un enemigo a quien enfrentar. En el campo encontró el combo ideal, porque somos pocos productores, porque en el último censo agropecuario desaparecimos 80.000, y genera justamente divisas al país. De esa forma funciona el populismo. Pero lo que no se están dando cuenta, que esa torta de recaudación cada vez es más chica. Y cada vez el sector al cual tienen que, digamos, lamentablemente la palabra, hay que usar esta palabra, mantener, es mucho mayor. Pero eso es producto de sus políticas nefastas. Políticas que están hechas a propósito. Porque lo que menos quiere el gobierno es liberar las fuerzas, es dejar que el dinero esté en manos de los privados para que se vuelquen en las comunidades del interior. Y el ejemplo más claro está en las retenciones. Porque las retenciones es un impuesto, primero, ilegal, porque el 31 de diciembre de 2021 dejaron de tener realmente consistencia porque no se votó el presupuesto nacional. O sea, por lo tanto, son ilegales. En segundo lugar, ese dinero no es un impuesto coparticipable. Va a una caja discrecional del Estado. Y lo que más nos llama la atención es que los gobiernos provinciales no reclaman ese dinero. En el interior del país no hay infraestructura, no hay ningún tipo de inversión. Por lo tanto, es imposible en estas condiciones generar nuevas fuentes de trabajo. Eso por un lado. Por el otro, con respecto al proyecto que nosotros hemos presentado, en el cual justamente promovemos la actividad económica de todo el país a través de justamente que el dinero de las retenciones quede en manos de los privados, quede en manos de quienes lo generan, que va a ser volcado en las economías del interior en forma mucho más rápida. Esto está comprobado porque, como le dije en los estudios que nos ha hecho para nuestro trabajo, nuestra presentación, la Fundación Apertura de Rosario, que es especialista, hace más de 30 años que trabaja en la ejecución de los presupuestos provinciales, queda demostrado que en el primer año aporta esos 10.000 millones de dólares. Y, por ejemplo, tanto que estamos hablando de vaca muerta, generaría algo similar en un periodo tal vez de 3, 4 años que empezaría a generar. Nosotros lo estaríamos haciendo en el primer año. Y en cuanto al desarraigo de la gente que estábamos hablando de Tierra del Fuego, ¿por qué no pensamos en el desarraigo de los miles, de los millones de habitantes del pueblo argentino que hoy están en el conurbano de las grandes ciudades? El conurbano bonaerense, en el Gran Rosario, en el conurbano de Córdoba, de Tucumán.
Hoy el conurbano de Rosario tiene el mismo índice de pobreza que el conurbano de Tucumán. Entonces, ¿por qué no pensamos en esa gente que se tuvo que emigrar, esa gente que fueron expulsadas de sus lugares, de sus tierras, de sus pueblos? Es mucho más fácil ubicar 6.500 personas que indudablemente no serían, que todas quedarían sin trabajo, porque la actividad seguiría estando, nada más que sin subsidios. Es mucho menos eso que los 300.000 puestos de trabajo que se crearían en forma inmediata. Por lo tanto, cuando hablamos de desarraigo, creo que en este caso justamente la actividad agropecuaria lo que genera son puestos de trabajo y es arraigo en la tierra, en el arraigo en sus lugares de origen. Lo que nosotros proponemos es un país nuevo, tenemos que refundarlo, y como bien dijeron antes, para que esto sea aplicable, es indispensable una reforma estructural del Estado. Una reforma económica, una reforma del Estado, de ser un Estado chico, eficiente, que no nos vengan con el invento de que la salida laboral es la obra pública, porque la obra pública son fuentes de corrupción. Por lo tanto, el Estado no tiene que estar metido en la obra pública. Eso tiene que ser con controles adecuados, ¿no es cierto?, que el dinero se vuelve a través de impuestos, obviamente, pero de otra manera. No como es hoy, donde cae todo en una caja negra y ahí no sabemos a dónde va nuestro dinero, las cifras que ya hemos mencionado anteriormente. Bien. Bueno, muy bien, Dieter, muchísimas gracias. Y tiene ya ahora sí la oportunidad de sus 3 minutos en esta segunda ronda para sacar conclusiones y cerrar de este modo la 19ª edición del Fórum Global Argentina. Justamente el diputado con mandato cumplido, el doctor, justamente Jorge Enríquez. He tomado algunas notas de lo que dijeron tanto Eugenio como Dieter y bueno, más allá de que no puedo menos coincidir con ellos, estoy absolutamente en contra de todo el proteccionismo que se ha dado porque este sistema ya lleva más de 70 años y va y fracasa. Es como si un enfermo le siguiéramos dando el mismo remedio y siguiera enfermo. Cuando dice Dieter que llama la atención que no reclaman las provincias, porque es un impuesto por la coparticipación federal, como es el impuesto no es coparticipable, y las provincias se mantienen sumisas porque hemos generado un unitarismo federal. No quiero hacer con esto propaganda de lo que fue nuestro gobierno, un unitarismo fiscal. Pero nuestro gobierno de un auténtico federalismo fiscal, cuando las provincias que reclamaban se les daba lo que realmente correspondían. ¿Y por qué no reclaman las provincias? Porque viven del mendrugo que le tira la administración central. Por eso ustedes van a ver muchas veces votos cruzados en el Senado. Yo lo he visto con compañeros de bancada que votaban distintos simplemente porque el gobernador de tal o cual provincia lo decía. Las 4 reformas básicas, sobre todas esas 4 reformas tiene que estar la reforma del Estado. Un ejemplo muy concreto. Existe una ley Micaela. Esa ley Micaela está hecha para prevenir la violencia. Hay un Ministerio de la Mujer, que gasta hasta fortunas en remises para llevar a las mujeres golpeadas de un lado al otro. No ha sabido, en los 2 años que tiene de vigencia, no ha podido cumplir con su cometido. Los casos de femicidio siguen aumentando. Esa capacitación de esa ley Micaela para que le digan a una persona que no tiene que golpear a una mujer para hacerlo guarangamente, lo digo, la hacen en todas las secretarías, subsecretarías y en todos los ministerios. Es una puntita que les tiro. En todos los ministerios, secretarias, subsecretarias y direcciones generales de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal, hay una oficina destinada a la ley Micaela a la capacitación, que te la hacen hacer en forma obligatoria. Eso es conchavo de militantes políticos. Con esto le podría decir que si uno empieza a achicar el Estado, pero achicar el Estado no es dejar a la gente en la calle. Mire, en la época de Frondizi se congelaron las vacantes, no entraba más al Estado. Empezó a crecer el sector privado, mi tío en ese momento era presidente de YPF, Manuel Enríquez. Empezó a crecer de tal manera el sector privado que se iban los mejores técnicos que tenía YPF al sector privado. O sea, fíjese que hoy el Estado es el principal empleador. Esa es la primera reforma, a mi juicio, esencial. Congelamiento de vacantes, concursos, que la meritocracia, que es algo que para este gobierno es un horror, vuelve a existir. Yo fui a un colegio que sí, fue un colegio elitista nacional de Buenos Aires, pero si no hubiera pasado quemando las pestañas, a lo mejor no hubiera llegado a ser abogado, ni me considero exitoso ni nada. Simplemente me considero que todo lo que he conseguido lo he hecho en base al esfuerzo y al trabajo. Esto es lo contrario del populismo. Y las 4 reformas sustanciales son la reforma tributaria,
para terminar con un sistema tributario perverso, la reforma previsional, que hace de que todas las veces que podamos metemos cada tanto 2, 3 millones, como hizo el kirchnerismo en su última etapa, de personas que nunca aportaron un sistema jubilatorio. ¿Para qué es? Para saquear las cajas y que eso vaya a rentas generales. Reforma sindical, fundamental. No es posible que tengamos sindicatos expoliatorios tanto de la patronal como del obrero, porque a la parte obrera no le llegan los beneficios, y si no, pregunten cómo están funcionando algunas obras sociales de algunos sindicatos. Y la otra, la reforma laboral. La reforma laboral, que no significa despedir a la gente, significa buscar un sistema suficientemente equilibrado como para evitar que una persona que trabaja 3 días en tu casa después te haga otro en mi estudio, te haga un juicio laboral y te deje y directamente te manda a la ruina. Esas son las 4 reformas esenciales. Pero para esto tenés que generar confianza, una confianza que la venimos esmerilando año tras año. Y esto es culpa de todos, quizás de algunos más que otros. Hoy hay mucha desconfianza en la clase política, y así lo entiendo. Por eso aparecen estas expresiones ultras, tanto de izquierda como de derecha, también en la justicia. Confianza y seguridad jurídica con reglas estables. Pero fundamentalmente recién lo escuchaba a Dieter y me ponía a pensar qué perversos que son si él supiera lo que un día yo escuché. Dijo, bueno, total los del campo no se pueden ir, porque las grandes empresas sí se pueden ir. ¿Por qué? Porque se trasladan a otro lado, pero el del campo, ¿qué va a hacer? ¿Va a levantar la tierra y se la va a llevar a otro lado? Fíjate qué grado de perversidad. Cuando yo escuché ese comentario, dije, qué perversidad, porque realmente, cuando fue el impuesto a las grandes fortunas, me vine a ver un chacarero del norte de Córdoba, y me dice, ¿sabe lo que pasa? Yo tengo que pagar 600.000 pesos de impuesto a los grandes, o una suma escandalosa era. Y me dice, en el banco no la tengo. Me dice, ¿cómo no tenés le preguntan, ¿cómo no le tenés la plata en el banco para pagar el impuesto? No, porque la tengo toda invertida en tractores, en sembradoras, en cosechadoras, en mejorar mi productividad. Y entonces vendí una cosechadora y listo. O sea que lo que pasa es que no han administrado nunca ni el consorcio propietario de su casa no saben lo que es esto. Entonces, bueno, la libertad para mí en esto es esencial, como muchas cosas. Yo no soy libertario, pero sí soy liberal, y creo que hay que sacarle a las fuerzas productivas la pata que tiene encima con estos 177 impuestos nacionales, locales y provinciales que hay. La única manera de salir adelante. Lamentablemente, son 3 generaciones de argentinos que no saben lo que es el trabajo. Lamentablemente, hace unos cuantos años, como decimos siempre con Hernán Lombardi, perdimos la batalla cultural. Se perdió la cultura del esfuerzo, el trabajo, de la solidaridad. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Realmente es una síntesis. El tiempo es tirano en todo lo que es radio y televisión, todo el mundo lo sabe, pero bueno, son los tiempos que tenemos acordados precisamente en TV Radio Miami. Gracias a nuestros panelistas y a los ciudadanos del mundo desde Buenos Aires, Argentina. Como siempre, un abrazo fraterno. Decirles que vamos a continuar con estas entregas mensuales, mes a mes, para contarles de qué se trata, qué pasa en la Argentina, fronteras adentro, porque la Argentina quiere volver, insisto, a mirar al mundo. Gracias a todo mi equipo y será hasta la próxima entrega del Fórum Global Argentina.